Bueno, bienvenidos a la clase número 2 con el video. ¿Qué video vamos a ver hoy? El 2 y el 3. Ok, perfecto. Chévere. Ahora, ¿se memorizaron los versículos bíblicos? Sí. Ok, perfecto. Entonces, mientras llegan las demás personas, vamos a ir practicando. Dígamelo. De todas formas, ya está grabando. Dale. ¿Quién va primero? Ana, dale. Ok. Y al ver la multitud, Multitudes. y al ver las multitudes, eh, ay, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas y porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Y le dijo a sus discípulos, a la verdad que las mieles muchas y los obreros pocos. Orad, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Amén. Y Gálatas 1:8 dice, aún nosotros y un ángel del cielo anunciase otro evangelio que no fue anunciado, ese es Diferente anatema. al que nos fue anunciado. Digo, diferente al que nos fue anunciado, es anatema. Ajá, sí, anatema. Perfecto. Dale, Olga. Mateo 9, 36 al 38. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y le dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gálatas 1:8. Ni aun nosotros, ni un del cielo, os anunciare otro evangelio diferente a lo que hemos anunciado, sea anatema. Amén, amén. Amén. Mariela, ¿te lo aprendiste? Sí. Dale. Mateo 9, 36 al 38. Y viendo las multitudes, las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, y dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Algún otro voluntario de los que están que quiera decir? Bueno, yo lo voy a decir también porque siempre tengo que dar el ejemplo. No vayan a pensar que los mando a ustedes y yo no lo hago. Mateo 9, 36 a 38. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y Gálatas 1:8 dice, mas si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Alguien más? Aquí veo a un hermano, pero no veo su nombre, así que... ¿Cuál es su nombre, hermano? No me aparece en la pantalla su nombre. Eugenio Blanco. Eugenio, ok. Y Eugenio, ahora sí me aparece. Perfecto. Pastora Vilma, ¿se aprendió los versículos? Aló, acuérdense de poner sus camaritas, por favor, por favor, por favor. Me gusta verles las caritas y saber que están conectados o enfocados, mejor dicho, porque a veces uno prende y se va. Pero bueno, Pastor Eugenio, ¿se aprendió los versículos? ¿O se lo sabe ya? Recuerda que como no vi la clase, sino fue después, entonces no estuve claro con eso. Ah, pero yo le mandé la grabación.
¿Vio la grabación? Yo la vi. Ah, pero en la grabación estaba la tarea. Así que bueno, no importa. Ahora, vamos a la parte de la oración. Ya saben cuáles son los 4 motivos principales de oración. ¿Alguien los recuerda? ¿Quién me los dice? Sí. Por la iglesia perseguida, por los musulmanes que conocen a Cristo y los que todavía no lo han conocido para que le conozcan. Ya, no me acuerdo cuál es la otra. No sé, otro que le diga. Por los misioneros Déjeme recordar. Ah, sí, por los misioneros. y el despertar de la iglesia. ¿Sí? Amén, amén. Acuérdense que dijimos el despertar de la iglesia porque de acuerdo a las estadísticas incluso que vimos en la clase pasada nos damos cuenta que la mayoría de las iglesias no están involucradas en misiones, que miran a misiones como un departamento de la iglesia y no lo ven como el corazón de la iglesia o el corazón de Jesús, ¿no? Por la humanidad. Entonces, esas 4 peticiones, ¿quién quiere orar por alguna de estas peticiones? Necesito 4 voluntarios, por favor. Oh, necesito 3 voluntarios. Yo voy a orar por los misioneros. Por la iglesia perseguida. Yo oré por los misioneros la clase pasada. Yo voy a orar esta vez por los musulmanes. Pues yo oro por los misioneros. Ok, tú oras por los misioneros, yo oro por los musulmanes. Olga, ¿quieres orar por la iglesia perseguida? Sí, hermana. Y Pastor Eugenio quiere orar por el despertar de la iglesia para el entendimiento de lo que es alcanzar a los no alcanzados. Claro que sí. Amén. Bueno, entonces arrancamos. Empieza Ana, sigo yo, después Olga y después va el Pastor Eugenio. Señor, estamos aquí delante de tu presencia, mi Sí, Señor. pues, disculpe un momentito, es que yo escucho... no, es que esa es mi computadora, perdón, dele. Disculpen los ruidos de los ladridos de los perros. Tranquila. Señor, en esta noche, Padre, venimos delante de tu presencia, Padre, una vez más, Padre, reuniéndonos, mi Dios. Y en esta noche, de manera muy especial, Padre, pido, ¿verdad? Que tú dirijas esta clase, que tú bendigas a todos los que están aquí, Señor, y que sea de bendición. De igual manera, Padre amado, pues te pido, Padre, por todos los misioneros, Señor, y así como dice, Señor, tu versículo en Mateo, Padre amado, que la mies es mucha, Padre, mas los obreros son pocos. Así te pedimos en esta noche de hoy, Padre, hoy, y que tú lo contemples, Señor, todos los días de nuestras vidas, Padre amado. Que cada día, Señor, haya más misioneros, Padre amado, para que podamos, Señor, sembrar, Señor, esa semillita, Padre, que así como es el grano de mostaza, Padre amado, tan pequeñito, así que podamos ese grano de mostaza que se siembre, Padre, a través de cada uno de nosotros, Padre, y de los que van a llegar, que no han llegado, Padre amado, porque lo declaramos en tu nombre, sea así tan grande, Padre amado, que podamos llegar, Señor, a todos los lugares, Señor, donde no se ha predicado tu palabra, y aún aquellos lugares que aunque ya se ha tocado tu palabra, aquellas personas que todavía, Padre amado, dudan de tu existencia, dudan de lo grande que tú eres, Padre amado. Que tú toques, Señor, a cada misionario, Padre, que tú lo cubras, Señor, con tu bendición que sobre y abunde, Padre amado. Que no los dejes, Padre, caer en una tentación, Padre, a ninguno de ellos, Padre amado. Y que toda palabra, Padre amado, que salga de sus labios, Padre amado, tanto, Señor, hablada, como la que escuchen, Padre amado, sea porque así tú se lo permitas, Padre amado, y que lleven, Señor, tu palabra, Señor, con denuedo, Padre, a todas las naciones, Padre amado. Las naciones, Padre, a un familiar, Padre, a un amigo, a un enfermo, Padre, a uno al trabajo, Padre amado, a la iglesia, Padre, que podemos estar en la iglesia, Padre, pero no somos, estamos en la iglesia, pero es como si no estuviéramos en la iglesia, Señor. Así que nos permita también tocar a esas personas, Padre amado, Señor, y que sea todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Señor Jesús, te damos gracias, Señor, también por esta clase, Padre, en la que nos permites reunirnos, Señor. Bendecimos la vida, Padre, en tu nombre de cada uno de los que estamos presentes, de aquellos que no han podido llegar por distintas razones, Señor Jesús. Algunos porque están en sus servicios, sus congregaciones, Señor, o a otros por algún problema, Señor Jesús. Padre, también queremos orar, Señor Jesús, por todos los musulmanes alrededor del mundo, por todos los musulmanes, Señor, que aún no han dado el paso de fe en obediencia, Señor, de aceptarte y reconocerte como Señor y único Salvador de sus vidas, Padre. Yo te pido, Señor Jesús, por aquellos musulmanes que han tenido contacto, Señor, con tu palabra, con alguno de tus hijos, Señor, que ha conocido, ha escuchado de tu nombre, Padre. Padre, que tú ya estás ministrando y has ministrado en sus corazones. Yo te pido que seas tú sensibilizándolo, tocándolo, y que sea tu Espíritu Santo convenciéndolos, Señor, de pecado, primeramente, Padre, para que ellos puedan, Señor, reconocer su condición pecaminosa y aceptar, Señor, el regalo de la salvación que tú les ofreces, Padre Santo. Yo te suplico, Señor, que seas tú quitando toda piedra de tropiezo que obstaculiza, Señor, ese paso de fe, esa obediencia de ellos hacia ti, Señor. Padre, sabemos que de esos obstáculos pueden ser el temor, Señor, el temor a la persecución, el temor a la soledad, el temor al rechazo, Señor, el temor a la muerte, Padre Santo. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, revelándote, que seas tú revelando las maravillas, Señor, de tu vida eterna, Padre, que tú nos ofreces a nosotros y a ellos, Padre Santo. Yo te suplico, Señor, por buenos testimonios de cristianos alrededor de ellos, Espíritu Santo, cristianos genuinos, cristianos verdaderos, cristianos en santidad, Señor, que puedan ser un ejemplo para ellos y no de tropiezo, Señor, porque sabemos que tu palabra muchas veces llega, Señor, y el mal testimonio de gente a sus alrededores, Señor, alejan a estas personas, Señor, y sabemos, Padre, que tú dices, pobre de aquel, Señor, que sea de tropiezo para uno de tus pequeños, Padre. Yo te suplico, Señor, que seas tú abriendo, Señor, sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, que tú pongas paz en sus corazones, Señor, para avanzar, Señor, en fe y en obediencia y ser acreedores, Señor, de esa eternidad junto a ti, Padre Santo. Yo te suplico, Señor Jesús, que seas tú obrando también en la vida de aquellos musulmanes que todavía no han escuchado de tu nombre, Señor, y que posiblemente están formando parte de esas estadísticas de los 37,000, Señor, musulmanes que mueren, Padre Santo, diariamente. Señor Jesús, yo te pido, Padre, que seas tú, Señor, levantando esos obreros, levantando, Señor, esos creyentes, Padre, para poder llevar tu palabra a esos lugares oscuros, en tinieblas, Señor, no por falta de electricidad, sino por falta de la luz de tu palabra, Señor Jesús. Yo te pido, Padre, que seas tú preparando los corazones de los que van a oír tu palabra, Señor, y que seas tú sazonando la palabra en la boca de los creyentes que van a ir a llevarlas, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, pedimos, Padre, para que sean rotas las cadenas del Islam, Señor. Pedimos, Padre, para que sean abiertos los ojos de los musulmanes alrededor del mundo, Señor. Pedimos, Padre, para que más material e información sea ofrecida, sea distribuida, Señor, a través de las redes sociales, en físico, Señor, para que el evangelio, para que las buenas nuevas lleguen, Señor, como esta noticia de salvación, Padre, para estas vidas, Señor Jesús. Yo te suplico, Padre, yo te suplico, Señor, por estos no creyentes, para que ellos también puedan, Señor, estar un día frente a tu trono, postrados ante tu trono con la iglesia, Señor, adorándote y glorificando tu nombre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermoso Padre, seguimos delante de tu presencia, Padre, exaltándote, glorificándote, Señor, sabiendo que estás aquí con nosotros, Padre. Te damos gracias, papá, porque nos permites reunirnos a través de este medio, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias primeramente, antes que todo. Señor, en esta noche tenemos peticiones especiales para llevar ante tu trono, Señor, y que seas tú obrando en cada una de esas peticiones. Y una de ellas, Señor, es tu iglesia perseguida, Señor. Tu novia, Padre. La iglesia, Señor. Ve cómo tu iglesia está siendo perseguida en diferentes partes del mundo, Señor. Padre,
Yo te pido que seas tú tocando los corazones de esas personas, Señor, que están persiguiendo a tu iglesia, Señor, así como Pablo perseguía a tu iglesia, Señor, y tú tocaste su corazón, Señor, y lo bajaste de ese caballo, lo tumbaste del caballo, Señor, pues haz de esa misma forma, Señor, con las personas que están persiguiendo a tu iglesia, Señor. Por favor, Señor, que ellos tengan un arrepentimiento genuino, Señor, que se vuelvan también a ti, Padre, que ellos se vuelvan parte de tu iglesia, Señor, de tu novia amada, Señor. Y que tu iglesia, Señor, pueda permanecer firme, Señor, en la fe, que tú le des de nuevo, Señor, para que en medio de esa persecución, Padre, pueda mantenerse firme, Señor. Pueda seguir, Señor, proclamando tu nombre con esa valentía, Señor, que tú le has dado, Señor. Yo te pido, Señor, que tú guardes a tu iglesia, que tú guardes a tu novia, Señor, que tú la protejas, Señor, que tú pongas ángeles alrededor, Señor, de tu iglesia, Padre, para que no pueda ser, Señor, dañada, Señor, por esta persecución. Te damos gracias, papá, y sabemos que tú vas a obrar, Señor, como siempre obras, Padre, de manera maravillosa e increíble. Ponemos esta petición y todas las otras peticiones ante tu trono, Señor, confiando y sabiendo que obrarás. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pastor Padre, Eduardo. gracias de una manera especial en esta noche. Mi Dios, queremos orar por el despertar de la iglesia. Es necesario, Señor, que nosotros oremos, que clamemos y que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva de una manera especial en el despertar de la iglesia. Padre, es necesario, Padre mío, que nosotros estemos clamando. Padre, que la iglesia debe despertar. Tiene que, Señor de la gloria, establecer la gran comisión. Es necesaria la gran comisión. Tú lo dijiste, tú lo estableciste, Señor, y la iglesia tiene que tener, Señor, parte de la gran comisión. Dios mío, estamos orando, estamos clamando para que tu Espíritu Santo se mueva y la gran comisión sea una realidad y la iglesia pueda despertar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, qué bendición. Ahora le veo la carita, Pastora Vilma. Bueno, Alicia también se conectó, pero no va saliendo del trabajo ahora. Así que, bueno, vamos a comentar entonces qué aprendimos con relación al video 1, al video 2 y al video 3, ¿sí? Vamos, ¿quién va primero? Bueno, yo puedo ir primero, Dale. antes que se me vaya la conexión. Bueno, el video 2 habla de cómo los musulmanes llegan a Cristo. Okay. Y bueno, hay varias cosas que me llamaron la atención. Y una es que él decía que cuando entiendes el Islam, puedes entender la mente de un musulmán. Porque como sabemos, como no podemos tratarlo igual que a cualquier persona, a cualquier venezolano, a cualquier igual que nosotros. Entonces, por eso es necesario capacitarse para entender la mente del musulmán y saber que su cosmovisión es diferente a la de nosotros. Ok, el Islam también se opone al cristianismo, aunque dice que es lo mismo, que es el mismo Dios. La Biblia contradice, el Corán contradice todo lo que dice la Biblia, o muchas partes, pues. Y me llama la atención, que lo comenté en mi tarea, que es la apologética, que es la defensa racional de la fe cristiana, y te ayuda a despejar el camino hacia la verdad. Me llama mucho la atención eso, porque al musulmán realmente hay que llevarlo al camino hacia la verdad, y como él también decía, de cómo los musulmanes llegan a Cristo, con el estilo de vida cristiano, nuestra vida, por supuesto, testifica por medio de la oración, porque nosotros tenemos que orar por ellos, y por los sueños y visiones cuando Dios se les revela, el descontento de los musulmanes con el Islam, y si nosotros estamos preparados, cuando se nos presente la oportunidad, entonces puede utilizar la apologética, o sea, para no dejar pasar las oportunidades cuando ellos traten de islamizarnos a nosotros, que ellos de verdad que no pierden oportunidad para hacerlo, y nosotros realmente poder presentar defensa del evangelio con mansedumbre, con sabiduría, pero para eso, por supuesto, tenemos que prepararnos. Y también me llamó la atención lo que dijo el
el ponente, pues el hermano, que en Brasil hay una mayor comunidad libanesa, hay muchos musulmanes en Brasil, entonces me llamó mucho la atención eso. Ese es mi aporte. Ok, perfecto. ¿Alguien más Del tiene video algo? 2. Ajá, del video 2, ajá. Dale, Gloria. Del video 2 hubo muchas cosas interesantes, como dijo ella, que habló de la apologética, pero también mencionaron mucho el usar la polémica y el debate, que quizás pensamos que no, que debemos ser muy cuidadosos, muy amorosos cuando hablamos con ellos, pero culturalmente está bien utilizar el debate, la polémica. Otra cosa que me llamó la atención es que el Señor utiliza diferentes factores, entre ellos factores indirectos para poder alcanzarlos y que nosotros tengamos esa oportunidad. Y entre esos factores indirectos está cuando hay inestabilidad política en los países, todo este movimiento de la migración es una oportunidad tremenda para poder alcanzarlos fuera de sus países, y también los desastres naturales. Ahora, ¿cuántos de ustedes han tenido conversaciones con musulmanes alguna vez? Por favor, levante su mano. ¿Quién ha hablado con musulmanes alguna vez? Ok. Tenemos a Mariela, a Gloria, tú levantaste tu mano, ¿verdad? Eugenio, ¿quién más? Hermano Luis, ¿usted ha hablado con musulmanes alguna vez? Sí, señora. Ok. Creo que yo una vez. Ok. ¿Tú también? Yo Ok. creo que sí. Ok, perfecto. Bueno, los que hemos hablado con musulmanes, sabemos que los musulmanes nos han dicho, o es posible que nos hayan dicho, a mí siempre me dicen, tenemos el mismo Dios. ¿Le han dicho eso o no? Sí. Sí. ¿Y usted qué ha respondido a eso? Tengo esa curiosidad. ¿Qué ha respondido usted cuando le dicen tenemos el mismo Dios? Que no. Yo le he dicho que no, que yo creo en Jesús y Jesús para mí es Dios, y ellos dicen, no, Jesús es bueno, Jesús es profeta, y Jesús es bueno, y después cambian el tema. Ajá. Me pasó. Ajá. Entonces, yo sé que en alguna oportunidad de todos estos años que he estado compartiendo, en algunas oportunidades he afirmado como, y quizás no es sí, tenemos el mismo Dios, sino como, bueno, ajá, sí, ajá, así de esa forma, ¿no? En la que uno afirma sin afirmar muy claramente, pero lo asumes, ¿no? Lo dejas por entendido. Y yo recuerdo que hace poco tuve una conversación con una familia musulmana, y la señora muchas veces me insistió que teníamos el mismo Dios, y yo le dije, no tenemos el mismo Dios. Y ella, sí, porque es que tenemos el mismo Dios. Yo le dije, entonces ya va, vamos a volver a ese tema, déjame agarrar ese tema. Y le dije, ¿tú de verdad crees que tenemos el mismo Dios? Y me dijo, sí. Y yo le dije, muy interesante, le dije yo, porque si eso es cierto, entonces yo estoy súper feliz. Porque ahora déjame preguntarte, ¿tu Dios envió a su único hijo a morir por tus pecados, por los míos y por el resto de la humanidad? Y se me quedó mirando y me dijo, no. Entonces, ¿tenemos el mismo Dios? Y se quedó así que no sabía ni qué responder. Porque nosotros, es importante cuando se habla de esta parte de la apologética y de la polémica. Muchas veces nosotros queremos evitar, bueno, mejor voy a darle la oportunidad a que más comenten y después yo hago un resumen general con respecto a esto. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre este video número 2, por favor? Preguntas, comentarios, acotaciones, etcétera. Yo. No. Dale. Déjame Dale, ver si Olga, y después cuando Luis. voy al área donde lo escribí. Ok. Dentro también hay factores directos, ¿no? Que Dios usa para que los musulmanes se conviertan a Cristo. Y uno de ellos que me llamó la atención fue sueños y visiones, dentro de los cuales estaba relatando el hermano que estaban poniéndole un grupo, obviamente de cristianos, le estaba poniendo una película de Jesús a un grupo de musulmanes, y los musulmanes empezaron a llorar, todo el grupo de musulmanes, y no entendían el por qué. Luego entendieron que la persona que ellos estaban viendo en la película, o sea, Jesús, se les había aparecido a ellos.
O sea, eso me impactó, o sea, porque es la manera tan maravillosa como Dios actúa, pues, y sabiendo que, y eso es una confirmación más de que Dios ama a los musulmanes, ama al pueblo musulmán, ¿ok? Y es una belleza, eso de verdad que me impactó, de verdad que cuando yo oí eso del hermano, dije, wow, cuánto amor, ¿no? De Dios para la humanidad y para los musulmanes en este caso. Amén. Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han orado para que los musulmanes tengan sueños con Jesús? Perfecto. ¿Por qué? La razón por la que hemos orado para que los musulmanes tengan sueños con Jesús es porque sabemos que es una estrategia, se conoce claramente que es una estrategia que Jesús está usando a nivel mundial para revelarse a estas personas, muchos que ni siquiera han conocido a un cristiano jamás. Muchos que ni siquiera han escuchado el nombre de Jesús jamás, y sin embargo Jesús se les está revelando en sueños, ¿ok? Por esta causa hay personas que, de hecho un amigo me dijo, bueno, pero si Jesús se está revelando en sueños, entonces ya no hacen falta los misioneros. Ahora, cuando Jesús se le reveló a nuestro querido Saulo, ¿eso fue todo lo que Dios necesitó para convertir a Saulo? ¿Sí o no? Después de esa visión, de ese encuentro con Saulo y Jesús, o Jesús con Saulo, ¿qué ocurrió? Justo a Lo otro hombre. dejó ciego y le envió a Ananías. Exacto. Ahí está ¿quién? Ananías, el misionero. ¿Okay? Jesús hace el primer encuentro y Ananías viene a terminar o a realizar una obra necesaria. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la autoridad de Jesús, tiene el poder de hacer señales, prodigios y tiene la capacidad de hacer las mismas cosas que Jesús y aún mayores, dijo Jesús mismo. ¿Por qué? Porque estos obras, estas señales, estos prodigios son para testimonio y que más personas crean en él. Entonces Jesús se revela a Ananías, pero después de esa revelación, Jesús se revela a Saulo y después de esta revelación manda nada más y nada menos. ¿Usted cree que Jesús, así como lo dejó ciego, no le pudo devolver la vista? Claro que sí, pero envía a Ananías para que sea Ananías el cristiano de los que él perseguía, que orase por él, que al poner su mano él recibiese de nuevo la vista y él experimentara el poder de Jesús en la vida de los cristianos. Entonces, el misionero, el cristiano es necesario por su testimonio y la manifestación divina de Dios en su iglesia, en su pueblo. Entonces, pero es sumamente importante que entendamos que oramos para que los musulmanes tengan sueños. Ahora yo le voy a preguntar a ustedes aquí, ¿quiénes de ustedes han tenido alguna vez un sueño con Jesús? Perfecto. Eso es sumamente clave. ¿Sabe por qué? Porque yo por muchos años oré para que los musulmanes tuvieran sueños con Jesús. Hasta que un día yo sentí que el Espíritu Santo me redarguyó y yo dije, ay, ya va. Pero yo no he tenido ningún sueño con Jesús. Y si un musulmán yo le pregunto, mira, ¿y tú has tenido algún sueño con Jesús? Y me dice, sí, ¿y tú? Yo voy a decir, yo no. O sea, se supone que yo soy la cristiana y estoy orando para que ellos tengan sueño con Jesús y yo no he tenido sueño con Jesús. Y yo decía, eso no se vale, Señor, ya va, vamos a empezar por casa. Y empecé yo a orar. Y yo le decía, Señor, por favor, dame sueño contigo, Jesús. Yo quiero soñar contigo, yo quiero verte, yo quiero experimentarte, yo quiero tener un testimonio que contar aún en esa área, porque si tú te revelas a ellos, ¿cuánto más a nosotros que somos tus hijos, Señor? Por favor, yo quiero verte. Hermanos, yo he tenido 2 sueños con Jesús, pero unos sueños que parecen una película. Si yo lo escribiera, hiciera una película, porque tengo todos los detalles de lo acontecido en ese sueño tan impactante, y uno de esos sueños fueron los que me libraron a mí, o me libró a mí del terror a la persecución. Porque aún siendo perseguida en ese sueño, Jesús me abraza. Y fue sumamente impactante. Después de ese tuve otro donde Jesús como que afirmaba el ministerio de hablar de su palabra, y me usó y me ministró a pesar de mis dudas, ¿ok? Lo cierto es, hermanos, que
Yo un día estoy con una familia musulmana de Siria, refugiados sirios en Egipto, y de repente yo compartiendo con ellos el Evangelio, le pregunto y le digo, una pregunta, ¿y ustedes han tenido algún sueño con Jesús? Y ellos me dijeron, el Señor me dice, no, y la esposa que está al lado llega y le hace con el codo y le dice, sí, 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 tu papá. Y entonces él dice, oh, sí, mi papá. Y entonces yo le digo, ajá, ¿y qué fue el sueño? Y me dice, bueno, yo tengo un hermano, pero cuando él era más pequeño, él era como ciego de un ojo. Y dice, y una noche mi papá tuvo un sueño, y en ese sueño él vio a un hombre vestido de blanco, y ese hombre vestido de blanco le dice, levántate, porque he venido a sanar al enfermo que tienes en tu casa. Perdón, le dice, levántate, y él le dice, ¿quién eres? Y él le dice, soy Jesús, y he venido a sanar al enfermo que tienes en tu casa. Y en ese momento él se despierta y él se pone a pensar y dice, el enfermo que tengo en mi casa. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido una situación prolongada en su vida que por el hecho de ser prolongada ha pasado a ser normal de alguna forma, ¿no? Y entonces él decía que hacía tanto tiempo que su hijo era cieguito por ese ojo que no se recordaba, hasta el momento que recordó al niño, se fue al cuarto y cuando fue a abrirle, a despertarlo, el niño no se despertaba hasta que por fin le abrió el ojito del cual era ciego, y entonces el niño se despierta y le dice, papá, te veo. Y en ese momento él supo que Jesús no solamente actuó en sueño o habló en sueño, sino que cumplió ese sueño. Y a mí me impactó porque yo estaba viendo la película de Jesús en caricatura con esta familia en árabe. Y cuando yo estoy viendo la película, había un pedazo de esta película que yo siempre tenía el deseo de adelantarla, porque era como un pedacito donde solo se reunían varias personas y decían, sí, Jesús hizo muchos más milagros, y hacían como un resumen de varios milagros que no se cuentan en la película, pero como para no dejarlos fuera, por lo menos los mencionan, ¿no? Pero yo siempre como que quería ir a la historia siguiente y quería como saltarme ese pedacito, pero ese día entendí la importancia de ese pedacito, porque cuando estamos viendo la película, entonces el hombre comienza a gritar literalmente como que estuviera hablando con los personajes de la película, y le dicen, hey, hey, ya va, espérense, no se les olvide que Jesús también sanó a mi hermano, pero lo decía con una pasión, con una cosa que yo decía, wow, mira, ni siquiera un cristiano que ustedes están tostados para ponerse a hablar con la caricatura de la película, pero me impacta que Jesús está revelando a estos musulmanes, y justamente ese mismo día, después que él termina su sueño, me dice, ¿y tú has tenido algún sueño con Jesús? Y yo le dije, sí, pero yo contenta porque por fin había tenido mi sueño con Jesús. Y cuando yo le conté el sueño, él y su esposa se pusieron a llorar. Y yo decía, wow, Señor, de verdad que es impactante. O sea, yo quedé impactada con el sueño que tuvo su familia, y ellos quedaron impactados con el sueño que tuve yo. Entonces, es importante orar para que ellos tengan sueño y orar. Y yo lo animo a usted, hermano, hermana, que desde ya comience a orar y decir, Señor, revélate en mi vida, muéstrame, Señor, algo sobrenatural en un sueño, que yo pueda tener esta experiencia para luego contársela a otra persona. Este, eh, Esto con respecto a los sueños, ahorita por mensaje de texto, mientras estábamos hablando, le acabo de mandar un mensaje. No se ve muy claro porque cuando lo copié llegó así, pero hay 3 links, 3 enlaces a los que les pido que por favor hagan clic, y cuando hagan clic allí, entonces se van a dar cuenta que son 3 videos de YouTube. Son 3 películas de una serie de películas que se llama Más que un sueño, y son películas que cuentan testimonio de personas en distintos contextos, que conocieron a Jesús a través de sueños, que llegaron a Jesús a través de sueños. Hay el testimonio de un hombre que encontró a Jesús en la Meca. Hay otro que era un terrorista y sin embargo también encuentra a Jesús a través de la lectura de la Biblia. Cuando lo mandan a leer la Biblia para probar que era corrupta, terminó escribiendo si el Corán era la palabra de Dios, ¿no? O cuestionando si el Corán era la palabra de Dios. Y hay otro testimonio de Nigeria en el que este hombre incluso es envenenado por su propio padre por haberse convertido a Cristo, y el veneno le hizo
nada. Y bueno, se muestra toda la persecución que experimentan estas personas. ¿Qué otra cosa quieren comentar con respecto al video número 2? Hermano Luis, había levantado su mano. Hermana, con respecto al video número 2, todo lo que expone el hermano Joshua, hace falta, o no sé si más adelante lo veamos, un video en donde no solamente veamos los frutos digamos así, los frutos satánicos, sino que nosotros tenemos que, lo que dice 2 Corintios 2:11, que no ignoremos las maquinaciones de Satanás para que no tome ventaja sobre nosotros. Si nosotros aprendemos a conocer al enemigo, ¿qué es lo que está haciendo? Por ejemplo, yo estuve en Israel y me di cuenta de la contaminación que tiene tan tremenda en Israel, en el pueblo de Israel, que yo pensaba que los israelitas amaban a Dios. Y el pueblo de Israel, que está ahorita en Israel, no ama a Dios. Ellos tienen un libro maldito. ¿Ellos tienen qué? No se escucha, hermano. ¿Ellos tienen qué? Talmud y la... Hermano, no se le escucha bien, tiene mala conexión. Y son libros que maldicen, malditos que dicen. Bueno, después lo comento entonces, hermano. No, ¿ustedes lograron escucharle bien? No, se le corta, hermano. No se le escucha nada, hermano. Si quiere puede tratar de escribirlo por el chat, hermano, ¿sí? Ok. Ok. ¿Algún otro comentario que quieran hacer con respecto al video 2? Hay mucho que hablar de ahí, pero les estoy dando chance a ustedes para que vayan primero. ¿Algún otro comentario del video 2? Hermana. Sí. Dios le bendiga, amadas hermanas. Yo, por segunda vez, ¿verdad? Estoy aquí en la clase y me ha impactado, hermana Loisa y mis hermanas, porque yo he estado estudiando, ¿verdad? Pero de los musulmanes nunca yo había estudiado. Solamente escuchaba, ¿verdad? De los musulmanes, pero nunca solamente cuando usted vino a la iglesia, se recuerda, y nos dio una enseñanza, de ahí fue que aprendí un poco, y ahorita acá en el lugar donde vivimos nosotros, es un lugar bien pequeño, hermana Eloísa, y ya hicieron una mezquita, y aquí no había mezquita, es un lugar muy pequeño donde hay iglesias cristianas, iglesias católicas, adventistas y testigos de Jehová. Pero acá, cuando empezó la pandemia, construyeron esa mezquita y ahorita ya la van a terminar. Y nosotros como cristianos, yo creo que estamos dormidos, como usted oraba, porque no estamos bien, no hemos estudiado, pues yo por lo menos, hermana, ahorita pues me ha impactado mucho, porque ahorita yo le digo a mi esposo, metámonos más a estudiar esto, porque si Dios nos puso a nuestra hermana, le dije yo, pues Él quiere que aprendamos más y que le enseñemos a la iglesia, porque nunca, como le digo, habíamos entrado así profundo a estudiar de los musulmanes. Eso es lo que me ha impactado, hermana. Sí, hermana, y la situación es esta, o sea que uno a veces vive tan cómodo en su burbuja evangélica, ¿verdad? De culto en culto, de culto en culto, de actividad en actividad, de aniversario en aniversario, y así estamos, y todo, si usted se da cuenta, mire, todo lo hacemos con evangélicos, los baby showers, los aniversarios, los cumpleaños, las reuniones, las vigilias, la oración, todo, que nos involucramos tan poco con los inconversos, pero tan poco, que entonces ¿en qué momento le estamos ministrando? Aparte de eso, hermano, mire, como usted dice, en ese lugar tan pequeño, en Culpeper, y ya hicieron una mezquita. Entonces, si hicieron una mezquita es porque están los musulmanes, y ellos son intencionales en hacer islamización. Y entonces uno a veces piensa que ellos viven en su mundo y ya. No, ellos tienen la meta de
buscar adeptos para su religión. Entonces, lo más triste es que la misma gente de nuestras iglesias va a caer en las redes de ellos, ¿entiendes? Así es, hermana, Entonces, así es. ellos están en las universidades, están en las escuelas, están en los trabajos. Entonces, obviamente van a estar influenciando a estas personas que pertenecen a nuestras iglesias. Y si nosotros no nos preparamos y no preparamos a otros, ¿entiendes? Ahí es donde está el gran riesgo, porque a veces pensamos que enseñar de misiones es como, bueno, preparar los candidatos que se van para otro país. No, hermano, aquí mismo. Aquí Así mismo. es, hermana. Sí. Entonces, si no despertamos, hermanos, realmente va a ser demasiado, demasiado tarde. Por eso la apologética es tan importante, porque la apologética nos da la herramienta para nosotros quitar los obstáculos que obstaculizan, valga la redundancia, a estos musulmanes para llegar a Cristo. Estas personas que tienen dudas, preguntas o simplemente obstáculos. Y la polémica, porque uno a veces dice, ay no hay que caer en contienda, no hay que caer en polémica, no hay que no sé qué, como evitar las discusiones. Entonces a todo lo que la gente dice, uno dice, sí, ajá. En estos días fui a una entrevista y la señora llega y dice, ay bueno, yo creo que el tema de las religiones es lo mismo, que todos los caminos llevan a Roma, así que todas las religiones llevan a Dios. Y yo le dije, bueno, la verdad que yo no estoy de acuerdo con eso, le dije yo. ¿Entiendes? Rápidamente marqué la línea y yo no estoy de acuerdo con eso. Y entonces hubo un momento donde yo digo, no, yo antes afirmaba, yo decía, bueno, sí, bueno, cada quien respeta lo de cada quien y todo el mundo feliz. Y yo le digo, pero es que la verdad no puedo asumir que todos los caminos llevan a Roma o que todos los caminos o todas las religiones llevan a Dios, le dije yo, porque la Biblia es muy clara y deja ese término totalmente anulado, porque Jesús mismo dijo, yo soy el camino. Amén. Y la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y los musulmanes, es imposible que los musulmanes como musulmanes puedan llegar al Padre porque no van a través de Jesús y no aceptan quién es Jesús de acuerdo a la Biblia. Entonces nosotros tenemos que estar listos para presentar defensa de nuestra fe. Nosotros tenemos que estar listos para responder a los argumentos en contra de la Biblia, en contra de Jesús. La religión islámica es la religión número 1 en contra del cristianismo. Número 1, en contra del cristianismo y que públicamente habla en contra del cristianismo. Les mandé el video de islamofobia, ¿recuerdan? Islamofobia es un término que muchos están utilizando alrededor del mundo para personas como tú y como yo, que nos dedicamos o decidimos hablar en contra del Islam por lo que habla en contra de la Biblia. Así que tenemos que ser claros, estamos hablando en contra del Islam, porque es las enseñanzas coránicas que hablan que es totalmente anticristo. Anticristo, hermano. Yo fui a una mezquita, parte de lo que yo hago cuando hago estos entrenamientos en vivo es llevar a las personas a la mezquita, y Sugel dice que este entrenamiento mucho más reducido también se hizo en su iglesia, y fuimos a la mezquita, pero recuerdo que una de las mezquitas que fui en Puerto Rico, el imam claramente dijo, nosotros no creemos que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros no creemos que Jesús resucitó, nosotros no creemos que Jesús fue crucificado, nosotros, y yo le dije, entonces el Islam es anticristo, ¿verdad? Y este hombre abrió los ojos así como todo grandote, y yo sé que algunas personas escuchan la palabra anticristo y es como que, uy, ya va, ¿qué es esto? ¿No? Pero hermano, dígame usted, ¿qué es anticristo? ¿Qué es anticristo? El que niega a Jesús como Hijo de Dios. Dice, el que no cree en el Cristo, que Jesús es el Cristo o el Mesías, y niega que es Hijo de Dios, ¿ok? Entonces el Islam pareciera en la primera parte que no encaja ahí. ¿Por qué? Porque el Islam dice que Jesús es el Mesías. ¿Pero qué Mesías? Un Mesías que no es Dios. Y un Mesías que no es Dios no es Mesías, ¿ok? Entonces, esto es lo que enseña el Islam. Y obviamente dicen que Dios no ha tenido hijo, que Dios no es padre, que Dios no concibió, no engendró, perdón. Entonces, esto es anticristo. Y tenemos que saber esto claramente, clarísimamente. Ahora,
para ahorita que recordé, de los versos para memorizar para la próxima semana va a ser Isaías 7:14 e Isaías 9:6. Isaías 7:14 y 9:6. También. Ya va, vamos, déjenme buscar aquí algo rapidito. Ok, quiero que busquen Primera de Juan 2:22, por favor, y ese va a ser otro versículo que nos vamos a memorizar. Primera de Juan 2:22. Y este es un verso sumamente importante. Mira cómo inicia. ¿Quién es el mentiroso? ¿No? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre el que niega al Padre y al Hijo. Mire, más claro, no canto un gallo, hermano. ¿Entiende? Si a mí me dicen, ¿la Biblia habla del Islam? Sí, claro que sí, Primera de Juan 2:22. ¿Entiende? ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Ok? Por eso les digo, esta primera parte parece que no aplicara a los musulmanes, ¿verdad que sí? Porque los musulmanes se jactan diciendo que ellos creen que Jesús es el Mesías. El Mesías Ibn Maryam, el Mesías, el hijo de María, ¿verdad? Así lo llaman. Pero mira la segunda parte de este verso. Este es anticristo, el que no cree que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Dice, el que niega al Padre y al Hijo. El Corán y el Islam rápidamente y claramente dicen que Dios no es Padre, no tiene Hijo. Jesús no es Hijo, Jesús no es Dios. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿por qué van asociados estos versículos que les estoy dando? Isaías 7:14, Isaías 9:6. ¿Ok? Hermana. Dígame. Hermana, disculpe una pregunta. ¿De repente puede repetir los versículos de memoria de los que tenemos que memorizar? Que repita los versículos que tenemos que memorizar. Las citas que dijo. Lo que pasa es que no teníamos fe. Ok, primera de Juan 2:22 y Isaías 7:14, Isaías 9:6. Ya, muchas gracias, hermano. Ok, Isaías, ¿cómo se llama? 9:6 y 7:14 me impacta muchísimo. ¿Alguno de ustedes se lo sabe de memoria? Ok, si quieren lo buscan. Isaías 9:14 dice, y Dios mismo nos dará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Ok? ¿Alguna vez usted se preguntó por qué Jesús no se llama Emmanuel y se llama Jesús? ¿Se lo preguntó alguna vez? Yo sí, pero después, obviamente, como decía, Manuel es Dios con nosotros, pero pues decía, ¿por qué se llama Jesús? Y el ángel dijo que se llamaba Emmanuel. Exacto, porque cuando dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y se llamará su nombre Emmanuel. Ese niño iba a ser llamado Dios con nosotros, ¿verdad que sí? Cuando Jesús nace, se cumple la profecía de 7:14 porque Jesús es literalmente Dios encarnado, es Dios con nosotros, se cumple al momento de su nacimiento. Por eso es que antes de su nacimiento, ¿verdad? Cuando María estaba embarazada, el ángel anuncia el nombre de Jesús, el nombre de ese niño. ¿Para qué? Para otro cumplimiento, ¿ok? Porque cuando José estaba pensando en dejar a María, el ángel le aparece y le dice que no tenga miedo porque lo que en María está,
es de Dios, y le dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. ¿Ok? Entonces, obviamente, dentro del nombre de Jesús está el propósito que Jesús desarrolla en la tierra. Cuando entra en la tierra, cumple Isaías 9:6, es Dios con nosotros, ¿verdad? Y cuando nace, lo que desarrolla durante su vida es el cumplimiento de su nombre, porque y dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. El nombre de Jesús significa Salvador o Dios salva. Entonces es como si el ángel le hubiese dicho, y llamará su nombre Salvador, porque él salvará a su pueblo. Entonces no es algo desconectado, ¿ok? Al mismo tiempo, Isaías 7:14 dice, un niño nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Cómo? Ajá, y el principado sobre su hombro. Ajá. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Isaías 9:5, ¿ok? Entonces, esto es sumamente impactante, porque vamos al punto donde otra vez los musulmanes dicen que Jesús es el Mesías, ¿verdad que así dicen los musulmanes? Y tú le dices, ¿quién es Jesús para ustedes? Y dicen, bueno, Jesús es el hijo de María, Jesús es un profeta, Jesús es el Mesías. Pregúntele dos cosas, ¿cuál es el mensaje de Jesús? Y los va a estortillar porque no saben cuál es el mensaje de Jesús. Y dentro de las dos respuestas posibles que le van a dar es, el mensaje de Jesús es el mismo de todos los profetas, que solamente hay un solo Dios. Mire, todos los profetas vinieron a decir, y dijeron, mejor dicho, que hay un solo Dios porque llegaron en momentos de idolatría, de paganismo, etcétera, y era recordar que solo hay un Dios. Pero cada profeta anunció a Jesús, y el propósito de la venida de estos profetas era anunciar a Jesús. Y Jesús no vino únicamente a decir que solamente hay un Dios, aunque lo hizo, pero sino que vino a cumplir todas las profecías que fueron dadas antes de él, y por eso él dice, todo lo que está escrito de mí en los profetas, y si ustedes creyeran, ustedes creerían en mí por todo lo que está escrito de mí en la ley y en los profetas. O sea, eso es sumamente claro. Entonces, la otra respuesta que le van a dar es que Jesús, ahora la pregunta es, ¿qué decían las profecías sobre Jesús? Para que estar claro si Jesús era el Mesías que calificaba a todas o que encajaba en todas esas profecías. Y luego, otra respuesta que le dan a uno es, que Jesús vino a traer paz. Suena la trompetita. Respuesta equivocada. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo, yo no he venido a traer paz. Y sigue el versículo y dice, sino espada. ¿Ok? Entonces, sin embargo, Jesús claramente dice, yo no vine a traer paz. Pero esto no significa que no nos dio de su paz. Es decir, que cuando Él dice, yo no vine a traer paz, este no es mi propósito principal. Cuando Jesús vino a la tierra, no vino a sanar, aunque sanó. Él no vino a hacer milagros, aunque los hizo. Él vino y su propósito principal era uno, era cumplir su función de Salvador, ¿ok? Entonces, cuando los musulmanes te dicen, yo creo que el mensaje de que Jesús es profeta, pregúntele, ¿cuál es el mensaje de Jesús? No te van a saber responder. Y tú le vas a decir, ¿cómo puedes creer que alguien es profeta si no conoces el mensaje del profeta? Porque para nosotros decir que creemos en los profetas bíblicos es porque hemos leído las profecías de estos profetas y hemos visto el cumplimiento de estas profecías, ¿verdad que sí? Porque nadie puede creer en algo que desconoce. Entonces, ellos te van a seguir diciendo que creen que Jesús es el Mesías, y yo lo he utilizado en estos últimos 2 años cuando he hablado con los musulmanes y le digo, ¿y tú crees que Jesús es el Mesías? Me dicen, sí. Le digo, ¡ay, qué bueno! Entonces, ¿tú crees que Jesús es Dios? ¡No! Le digo, ya va. Entonces, no me puedes decir a mí que crees que Jesús es Mesías si no crees que Jesús es Dios, porque o crees que Jesús es el Mesías y porque es el Mesías es Dios, o no crees que Jesús es Dios y automáticamente tampoco es el Mesías, porque no puede ser una cosa dejando de ser la otra. ¿Y por qué lo digo? Porque Isaías
9:6 es clarísimo y 7:14 son clarísimos y son reconocidísimos como profecías mesiánicas, ¿verdad que sí? Del Mesías. Entonces, ¿qué dice Isaías 9:6? 7:14 dice que la Virgen iba a dar a luz un niño y que ese niño va a ser llamado nada más y nada menos que Dios con nosotros. Y 7:14 dice que ese niño que es nacido, hijo nos es dado. Mira la belleza de este versículo. Dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo o a su hijo unigénito. Entonces, esta profecía de Isaías 9:6, de que un niño hijo nos es dado, ¿verdad? Porque mira que dice, niño nos es nacido, hijo nos es dado, no está al revés. Entonces, el niño, el hijo nos es dado, y Juan nos dice que Dios nos dio a ese hijo. Ahora, dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Hermano, no estamos hablando de un simple profeta. Estamos hablando de un ser humano, un niño nacido, y que ese niño es Dios, fuerte, Padre eterno. ¿Usted recuerda cuando Jesús mismo en Juan dijo, porque yo y el Padre uno somos? Juan 10:33. Yo y el Padre uno somos. Padre eterno. ¿Quién es eterno? Sino Dios, príncipe de paz. Entonces, cuando usted le dice a un musulmán, ¿tú crees que Jesús es el Mesías? Sí. Entonces la profecía mesiánica dice esto. ¿Crees que Jesús es Dios? No. Entonces no puedes creer que Jesús es el Mesías, porque el Mesías es Dios. Hablando en una oportunidad con un judío aquí en Estados Unidos, también me dijo, el problema con ustedes es que hacen de Jesús lo que él no era, porque dicen que él es el Mesías, pero que él era Dios, y el Mesías no debe ser Dios. El Mesías no era hijo de Dios. Y yo le dije, ¿usted cree en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Usted cree en el profeta Isaías? Claro. Y yo le dije, ¿usted ha leído Isaías 9:6? Cuando este hombre leyó Isaías 9:6, en ese momento, él dijo, cuando llegue a mi casa voy a investigar y voy a leer. Nunca había visto esto. Y yo le dije, y no estoy usando Nuevo Testamento, no estoy hablando de lo que dicen los evangélicos, estoy hablando de lo que la Biblia dice. ¿Entiende? Las características del Mesías. Entonces, ellos no creen porque no quieren creer, pero no porque no tengan la información para creer. Y lo mismo es con los musulmanes. Dicen creer en algo que no conocen y obviamente eso tampoco es creer. Y para eso nosotros tenemos que conocer estos versículos, tenemos que saber cómo usar estos versículos conectados a las creencias de ellos. Tenemos que estar claro que sus creencias no son bíblicas, que son 100% antibíblica, probado con Juan 1, primera de Juan 2:22, ¿verdad? Entonces, por eso así se relacionan estos versículos. Para la próxima clase no quiero que únicamente me digan los versículos, sino que quiero que me digan cómo pueden ser utilizados estos versículos con los musulmanes y que me den alguna explicación de las que yo estoy dando ahora, porque para eso la estoy dando, para que ustedes también se equipen y sepan cómo enlazar estos versículos y cómo utilizarlos en el momento apropiado, justo con los musulmanes. En este video también se menciona de la parte que yo dije al principio, que misiones no es un departamento o ministerio separado de la iglesia o en la iglesia, donde unos cuantos actores llamados misioneros participan y los demás simplemente observan, sino que toda la iglesia debe estar involucrada porque aún el mismo Dios se involucró siendo Jesús el primer misionero. Me encantó ese comentario en el video, porque realmente es así, no es un departamento. A veces la gente como que, ay, él que tiene un llamado especial para misioneros, que Dios le dijo, que tiene un corazón, que tiene no sé qué. No, hermano, ese es un compromiso de todos, un deber de todos, ¿no? Hay algo también muy importante que se menciona aquí. Dice, ¿por qué los musulmanes
se vuelven cristianos. Dice, el ejemplo de la vida de los cristianos, como mencionó Mariela, respuesta a las oraciones, sanidades, milagros, sueños, visiones, dice el descontento que tienen con el Islam, los debates, dice, deben ser herramientas de salvación, no solamente para ganar una contienda, una discusión, sino que el resultado debe ser la salvación, la liberación de esas personas musulmanas. Dice, ¿cuál fue el factor clave en cada testimonio? De los testimonios que se mencionaban en algunas ocasiones, es la interacción con la Biblia, la interacción y conocer la palabra de Dios. Hermanos, mire, ¿por qué yo digo que es tan importante conocer y memorizar los versículos bíblicos? Porque estos versículos van a hacer que nosotros demos autoridad a la palabra de Dios. Es muy diferente que yo vaya a hablar con Eugenio y le diga algo sin introducir la Biblia o un versículo bíblico, y luego Eugenio va a salir a hablar con Vilma y le va a decir, sí, Vilma, porque Eloísa dijo. No. ¿Qué autoridad tiene Eloísa? ¿No? ¿Qué autoridad tiene Eloísa? Pero cuando usted habla y lo que usted habla lo demuestra con la Biblia, entonces ya no es lo que usted dice, sino lo que la Biblia dice. Recuerdo en una oportunidad que una misionera, una musulmana, me preguntó a mí, me dijo, ¿tú eres cristiana? Yo le dije, sí. Y me dice, entonces tú eres de las que dice que Jesús es hijo de Dios, ¿verdad? Y yo le dije, no, yo no digo que Jesús es hijo de Dios. Y ella se me quedó mirando así como que entonces tú no eres cristiana. Le digo, no, yo no digo que Jesús es hijo de Dios. Yo creo que Jesús es hijo de Dios porque Jesús lo dijo. Entonces, es muy diferente creer lo que Jesús dijo a creer lo que nosotros decimos, porque a veces la gente cree que nosotros creemos en lo que los líderes de la iglesia evangélica nos han enseñado, y muchas veces sí es así, pero nosotros tenemos que estar claros dónde está nuestra convicción, dónde está nuestra fe afianzada. Entonces, recuerdo en una oportunidad que estaba hablando con un musulmán, y yo recuerdo que estaba leyendo con él la Biblia, porque él estaba diciendo que la Biblia había sido cambiada, y estos van a ser otros versículos que nos vamos a memorizar luego, y decía que la Biblia hablaba de Mohammed, ¿ok? Pero algo que me impactó mucho es que yo busqué los versículos bíblicos en los que él estaba, en los que habla este pasaje, y está en Juan capítulo 14, 15 y 16, porque los musulmanes dicen que cuando Jesús anunció al Espíritu Santo, realmente estaba anunciando a Mohammed, ¿ok? Y es algo de lo que muchos musulmanes se aferran. Y cuando este hombre me dijo esto, yo le dije, mira, yo te voy a decir dos cosas. Una, la primera razón por la que los musulmanes, los líderes musulmanes le enseñan a los musulmanes de abajo que la Biblia fue cambiada es porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, en Juan 8:32, ¿verdad? Y dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Entonces, por eso los líderes musulmanes quieren mantener a los demás adeptos del Islam alejados de la Biblia para que no encuentren la verdad. Cuando tú le dices esto a una persona, esta persona va a quedarse pensando como, uy, ya va, me están ocultando algo. ¿Qué me están ocultando? ¿Qué hay en la Biblia? Ya va, porque cuando tú dices que no quieren que tú leas la verdad, es que no quieren que tú descubras la verdad. La gente le queda como una cosita en la cabeza de que ahí hay más, ahí hay algo. Y entonces le dije, y la otra cosa, que los musulmanes dicen que la Biblia fue cambiada es porque el nombre de Mohammed no aparece en la Biblia. Entonces ellos tratan de decir que la Biblia fue cambiada para justificar que el nombre de Mohammed no aparezca allí. Así que lo que utilizan es hablar de cuando Jesús anuncia al Espíritu Santo. Y cuando Jesús está y dice, habla y dice que yo os enviaré el Espíritu de verdad, que va a estar, que está con ustedes, pero ahora va a estar en ustedes y que va a estar con ustedes para siempre. Entonces yo le digo a él, vamos a leer la Biblia, le digo yo tenía la Biblia en árabe, y yo le digo, y vamos a dar el beneficio de la duda. Imaginémonos por un momento que verdaderamente alguien borró el nombre de Mohammed de la Biblia. Pero aunque el nombre de Mohammed no está en la Biblia o en este pasaje, entonces ahora
vamos a estudiar las características de la persona de quien Jesús está hablando. Y él dice, ok, y él comienza a leer este versículo, ¿no? Y entonces yo le digo, ok, ¿cuáles son las características? Dice que es espíritu de verdad, ajá. Dice ¿cómo se llama? Que es espíritu de verdad que va a estar en ustedes, o sea, dentro de ustedes y que va a estar con ustedes para siempre. Yo le dije, si yo te digo que mañana va a venir una persona a entregarte un paquete muy importante y te digo que esa persona es alta, con lentes y flaca, y te tocan la puerta mañana y te dicen que vienen de parte de Eloísa y es una persona gorda, baja y sin lentes. ¿Tú vas a creer que es la persona que yo te dije? Me dice, no, porque ya tú me advertiste que era alta, flaca y con lentes. Entonces yo le digo, precisamente, no te he dicho ni siquiera el nombre de la persona, ¿verdad que no? Y me dice, ajá. Entonces cuando él va y lee y vemos las características, yo le digo, ok, las características principales de la persona que Jesús está anunciando dice que es espíritu de verdad. ¿Mohammed era espíritu o carne y hueso? Y él dijo, carne y hueso. Después le dije, ahora, dice que va a estar dentro de nosotros. ¿Mohammed podía estar dentro de una persona? Y me dice, jamás. Y después le dije, y dice que va a estar con nosotros para siempre. ¿Dónde está Mohammed? Y él dice, debajo de la tierra. Pero cuando dice debajo de la tierra, automáticamente voltea y le dice a su esposa, y le dice, ella tiene razón. Y yo le dije, no, yo no tengo razón. La Biblia tiene razón. Porque yo no quiero que tú vayas a hablar con alguien más y que digas, Eloísa dijo, porque a la gente no le va a importar lo que Eloísa dice. Pero yo quiero que tú entiendas qué es lo que Jesús dice, qué es lo que la Biblia dice y que es imposible que esa persona sea Mohammed. Y me dijo, es totalmente imposible. Entonces, es importantísimo cuando nosotros podemos saber la Biblia, recitar la Biblia y mucho más cuando tú permites que la persona pueda leer la Biblia, interactuar con la Biblia. Yo recuerdo una amiga que ella me decía, estaba leyendo un día conmigo en mi casa, una musulmana, y ella está leyendo la Biblia y cuando está leyendo llegó a un pasaje donde dice, y trajeron todos los enfermos que habían en el pueblo o en la aldea, en ese lugar, y si trajeron todos los enfermos a Jesús y él los sanó a todos. Y ella se quedó así y vuelve otra vez y dice, y él los sanó a todos. Y por tercera vez dijo, y leyó otra vez, y él los sanó a todos. Hermano, mira, a mí me impactó tanto porque ella fue impactada con esa lectura de imaginarse todos los enfermos que le trajeron y no sanó a uno, dice, los sanó a todos. Entonces, cuando los musulmanes interactúan, se enfrentan, son expuestos a la Biblia, se rompen cadenas, se abren los ojos espirituales y llega la presencia de Dios. Y por eso es tan esencial, tan importante que nosotros podamos exponer a los musulmanes a la palabra de Dios, sea los versículos que nos hemos memorizado, y sobre todo si los podemos decir y al mismo tiempo recalcar y mostrar esto es lo que está escrito, porque eso es, ¿cómo se llama?, sumamente fuerte. La misma Biblia nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta llegar hasta lo más profundo del ser humano. Entonces, eso, yo conozco el testimonio de un amigo ex musulmán que él decía, Eloísa, algo que me llevó a mí a los pies de Cristo es que la persona que Dios usó, todas las preguntas que yo hacía, todo me lo respondió con la Biblia. Él nunca me dio una respuesta personal. Él nunca me dijo, yo pienso, yo creo, yo siento. Él dijo, mira lo que dice la Biblia. Y yo le preguntaba cualquier cosa y él me decía, mira lo que la Biblia dice, mira lo que la Biblia dice. Y para atrás y para adelante, mira lo que está escrito, mira lo que Jesús dijo, muéstrale aquí. Entonces él decía, eso a mí me impactó y transformó mi vida. Entonces yo creo que esos son puntos muy relevantes, muy importantes. Hermana, también decía en ese video de lo que usted está refiriéndose, de que la Biblia es lo que convence pues, a la persona que le estamos hablando, la palabra de Dios. Eso decía en ese video también el hermano que estaba dando la enseñanza. Dice
¿Qué pasa? Una pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando evitamos los temas controvertidos o polémicos? ¿Qué piensan los musulmanes de nosotros? Que no conocemos la palabra. ¿Qué más? Que somos politeístas. Ajá. Sí, porque no defendemos la palabra, no mostramos, mire, eso hay personas que se excusan y dicen, ay, es que yo soy muy tímida. Ay, es que me da, yo no sé cuántas personas usted alguna vez conoció que no sabían leer y para no leer en público solo decían, es que a mí me da mucha pena, es que yo soy muy tímida, pero es que realmente no eran buenos lectores. Entonces se escudaban a través de que, de que soy tímida, ¿verdad que sí? O tímido. Entonces, muchas veces nosotros nos justificamos de no evangelizar y de no compartir de Jesús porque somos tímidos, porque somos introvertidos, porque mentira, hermano. Es mentira, porque hasta la persona más introvertida va a defender lo que cree. Y para creer tiene que saber, ¿ok? Entonces, esta parte es importante. Yo no sé las exposiciones en Venezuela, a mí me reventaban esas exposiciones. Cuando yo estudiaba, mire, yo, pero cuando no estudiaba, no sabía ni papa. Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros no nos llenamos del conocimiento de la palabra de Dios, cuando no conocemos a Jesús. Nabil Qureshi, que es el escritor del libro de la Meca a Cristo, perdón, no de la Meca a Cristo, buscando a Jesús, buscando a Allah, encontrando a Jesús, o Seeking Allah, Finding Jesus. Este hombre dice que había una muchacha, perdón, que él decía que cuando él veía a un cristiano que no le hablaba de Jesús, él solamente pensaba en dos cosas. Él decía, primero, no conoce a Jesús y por eso no se atreve a hablar de él. Y la segunda es que no le importa que yo me vaya al infierno. Entonces a mí me impactaron mucho esas palabras porque yo decía, puede ser que no estamos hablando por ignorancia o puede ser que no estamos hablando por indiferencia y las dos son malas. Entonces yo creo que eso es bastante crítico. Yo he conocido pastores, hermano, pastores que me han dicho, me he sentido acorralado por los musulmanes porque me comenzaron a islamizar y el no saber del Islam los bloquea y el no saber cómo defender los argumentos que los musulmanes tienen contra el evangelio los bloquea, ¿entiendes? Entonces estamos acostumbrados a evangelizar y decir, mira, porque Cristo te ama, porque Cristo murió por tu pecado, porque tú sabes no sé qué, como este trasfondo de gente católica, por decirlo de alguna forma, pero no estamos capacitados para responder a los argumentos de los musulmanes, como por ejemplo, la Biblia fue cambiada, la Biblia se habla de Mohammed, es que quitaron el nombre de Mohammed y solamente buscando las características del Espíritu Santo pudimos responder o pude responderle a este hombre y probarle que no era Mohammed de quien Jesús estaba hablando. Y la respuesta realmente no la di yo, la respuesta estaba en la Biblia y la respuesta la dio la Biblia, ¿verdad? Entonces, es importante. ¿Quiénes son los que más se están convirtiendo del Islam a Cristo? A ver. El área occidental. No. Me refiero a, de acuerdo a las edades. ¿Quiénes son los que más se están convirtiendo? ¿Los ancianos? No, los jóvenes son los que se están convirtiendo más. Exactamente, los jóvenes. Entonces, ¿por qué los jóvenes? Hermano, las redes sociales están siendo de mucha utilidad y nosotros no lo estamos aprovechando. Porque ahorita la gente está siendo más expuesta a la verdad de lo que era expuesto anteriormente. La gente que vivía en países musulmanes y no tenía acceso al internet, vivía en la misma atmósfera islámica y todo era islam alrededor de ellos. Pero ahora con tanto acceso al internet, ahora pueden investigar, pueden preguntar, pueden escuchar, pueden ver gente
gente está viendo canales de televisión por internet, gente está viendo canales de YouTube, gente está buscando toda esta parte. Mire, de hecho, uno de los ministerios con los que yo cooperé por un tiempo en Egipto es un ministerio que ellos mandan publicaciones en las páginas web, y esas publicaciones dicen: ¿quieres conocer a Jesús? ¿Conoces a Jesús? ¿Qué piensas de Jesús? ¿Conoces a Dios? ¿Tienes una relación con Dios? Y estas cosas. Y cuando la gente hace clic allí, obviamente estas publicaciones están en árabe, en los 22 países árabes musulmanes, y están para atraer a esta gente que está en busca de Dios. Y hay gente en computadoras que están ahí respondiendo siempre a las personas, y luego buscan a un creyente local para que pueda discipular a esta persona, y mucha de esta gente a veces sale de estos países para ir a ser bautizados en otros países por razones de seguridad. Pero son cosas impresionantes que están ocurriendo. Entonces son herramientas que ahorita, como les dije, está la aplicación de Tandem, que podemos entrar, los grupos en Facebook, los canales en YouTube, poder compartir y conversar con gente y conocer gente. Entonces yo creo que eso son herramientas que no estamos aprovechando. Ahora díganme, ¿cuáles son las objeciones de los musulmanes contra el cristianismo? Esto es pregunta de examen, como quien dice. Sumamente importante. Dígame, ¿cuáles son las objeciones de los musulmanes contra el cristianismo? Las objeciones Pues no es el Mesías, que es Mesías, pero que no murió por nosotros. Ok, tú dijiste que Jesús es Mesías, pero que no es Salvador. Ok, Mariela. Que Jesús, por supuesto, Jesús no es Dios. Otra de las objeciones es la Trinidad, pues. Ya, déjame seguir pensando. Ok. Ajá. Que la Biblia también fue cambiada. ¿Creen que la Biblia fue cambiada? Para borrar el nombre de Mohammed Ali. Ajá, ¿qué más? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de la Trinidad que tienen los musulmanes? ¿O cuál es la idea? ¿Qué creen los musulmanes que es la Trinidad para nosotros? Que nosotros adoramos a 3 dioses. Ajá, que nosotros adoramos a 3 dioses. ¿Quiénes son esos 3 dioses de acuerdo al Islam? Jesús, María y Dios. Ajá, exactamente. Jesús, María y Dios. ¿Por qué los musulmanes creen que Jesús, María y Dios? Yo no sé por qué. Importante. Esto es sumamente importante. Bueno, yo sí sé que ellos creen que, que ellos creen que nosotros creemos que Dios tuvo relaciones con María y por eso vino Jesús, que por supuesto es horrible, eso es falso, es una aberración, pero no sé por qué ellos creen eso de nosotros. Debe ser porque hay muchos, ya sí sé. Los católicos creen tanto en María y para nosotros, para ellos los católicos son cristianos, entonces nos ven a nosotros como, bueno, como parte del mismo círculo y por supuesto es eso, bueno, creo que es eso. Alguien por favor que aclare. Ok. Ya les voy a decir. Los musulmanes dicen que nosotros somos politeístas. Politeísta es más de un Dios. Monoteísta es un solo Dios, ¿ok? Entonces, dicen que somos politeístas porque creen que nuestra Trinidad está basada en papá Dios, mamá Dios y bebé Dios, ¿ok? Para ellos es inconcebible que nosotros digamos que Jesús es Dios, porque cuando nosotros decimos que Jesús es Dios, ellos lo toman de una forma literal, lo que hace creer o pensar que Dios se acostó con María o tuvo relaciones sexuales con María y por consiguiente Jesús es el Hijo de Dios. Cosa que es, como dice Mariela, es aberrante, es una blasfemia. Nosotros nunca
hemos dicho, pensado o creído que Jesús fue concebido por un acto sexual entre Dios y María. Sin embargo, es Dios, ¿ok? Es el Hijo de Dios de una forma sobrenatural, concebido por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué ellos creen eso? Yo también pensé que era por la forma de idolatrar a María por parte de los católicos, pero la verdad es que hay un versículo coránico que habla, déjenme buscarlo un momentito. Sura, para los que tienen el Corán o los que quieren buscarlo luego, la sura es el capítulo, aya es versículo, ¿ok? El capítulo 5 del Corán y el versículo 116, para que usted vea de dónde viene esta transversación de los musulmanes, ¿ok? Con respecto a la Trinidad cristiana. Dice, y recuerdo de cuando Dios dijo, oh Isa, que es la forma en que llaman a Jesús en el Islam, oh Isa, hijo de María, fuiste tú quien dijiste a los hombres, tomarme a mí y a mi madre por divinidades en vez de Dios, es la suposición, dice, de que los cristianos creen que María es parte de la Trinidad, de ahí sale. Porque en el Corán dice que Dios le pregunta a Jesús, oh Jesús, ¿tú le dijiste a ellos, tómeme a mí como una divinidad junto con mi madre? Entonces, de ahí es que ellos creen que nosotros creemos eso. Y obviamente viene otra raíz. Lo que dice el Corán no es un invento, obviamente no es una revelación de Dios, para empezar por ahí. No es una revelación de Yahvé, de Jehová. Segundo lugar, no es un invento loco de Mohammed. En tercer lugar, es que Mohammed, la mayoría de las cosas que habla el Corán lo sacó de escritos paganos, de escritos de tradiciones, de mitos, de leyendas, de evangelios o escritos judaicos apócrifos, es decir, no reconocidos por el canon judío ni por el canon cristiano. Y él recopiló esas informaciones a las que tuvo acceso porque obviamente en Arabia había gente de estas sectas del cristianismo que creían en estos libros paganos y se fueron a Arabia Saudita y Mohammed estuvo expuesto a esta información y es la información que él copió e introdujo en el Corán, ¿ok? El Nuevo Testamento no fue traducido al árabe hasta el siglo IX, lo que obviamente implica que Mohammed no tuvo acceso a esta información nuevo testamentaria en árabe en su época. Entonces, lo que él tuvo acceso fue a informaciones más paganas. Entonces, esa idea de la Trinidad transgiversada viene de la misma enseñanza coránica copiada de escritos paganos, ¿ok? Entonces, es importante recordar que los argumentos en contra del cristianismo por parte del Islam es Jesús no es Dios, Jesús no es hijo de Dios, Dios no es padre, la Biblia fue cambiada, los cristianos son politeístas, Jesús no fue crucificado, Jesús no resucitó, ¿ok? Y quiero aclarar también en este punto algo bien importante. Mire, en el Corán tiene 112 capítulos, 114 capítulos, o suras, ¿ok? 114. En la sura, capítulo 112, o el capítulo 112, dicen es uno de los capítulos más cortos del Corán, porque los capítulos más largos del Corán son los primeros y los más cortos son los últimos. Pero el capítulo 112, dicen, es súper cortito, se lo voy a leer, es tan cortito que se lo voy a leer aquí. Pero dicen que esto equivale a la tercera parte del Corán. Un versículo tan cortito dice que equivale a la tercera parte del Corán en importancia, ¿ok? El Corán
en contenido, dice que equivale a todo el Nuevo Testamento en contenido, ¿ok? En cantidad, por decirlo de alguna forma. Entonces la Sura 112 dice, Sura de la adoración pura. Dice, Él es Alá, uno, Alá, el Señor absoluto. No ha engendrado ni ha sido engendrado, y no hay nadie que se le parezca. Con esto está obviamente anulando que Dios es Padre y anulando que Jesús es Hijo, ¿ok? Entonces, eso para que lo sepan, ¿ok? Entonces, esos son los argumentos más grandes. Hay una rama del Islam que es la rama de los Ahmadíes. Los Ahmadíes es la rama más nueva del Islam. Se formó a finales de 1890 y es pequeñita en Pakistán. Esta rama dice que Jesús sí fue crucificado, pero que no murió en la cruz. Dicen que Jesús fue crucificado, pero después que fue crucificado, sus discípulos lo bajaron de la cruz, lo llevaron a la tumba, allí sanaron sus heridas. Cuando él se restauró, se fue a la India a buscar a las ovejas perdidas de Israel y allí murió en Cachemira. Cachemira es un territorio que está entre China, Pakistán y la India y está como en debate de a quién le pertenece. Y dicen que allí murió y que actualmente su tumba está en Cachemira. Y luego dicen que el profeta de ellos, que es Misra Ghulam Ahmed, es el Cristo encarnado. Es decir, es la segunda venida de Cristo. Creen que es Krishna, creen que es Buda, o sea que este personaje es Jesús, es Buda, es Krishna y es un arroz con mango, ¿ok? Ellos son perseguidos por los mismos musulmanes o por la mayoría de los musulmanes sunitas y chiitas porque son vistos como herejes, obviamente herejes y requete herejes, ¿no? Pero son la única rama que creen que Jesús fue crucificado aunque no muerto en la cruz. Y los demás dicen que Jesús no fue crucificado, sino que Dios lo raptó, se lo llevó al cielo vivo, en su lugar puso a alguien que se parecía a Jesús. En otras versiones dicen que puso a Judas porque era un traidor. Sea como sea alguien que se parecía a Jesús o sea Judas, ambas cosas son un engaño de parte de Dios si realmente lo hubiese hecho, ¿verdad que sí? Y yo creo que fue muy engañoso y mentiroso para esperar incluso que pasaran 600 años hasta que llegara Mohammed a venir a decirnos la verdad de lo que había pasado en la cruz, ¿no? Aparte de eso, ¿qué otra cosa? Bueno, por eso no creen que Jesús que murió, creen que está vivo y está en el cielo en carne y hueso, pero la razón es porque Dios lo raptó y se lo llevó vivo al cielo. Y creen que va a regresar, va a venir a matar a todos los cerdos, va a venir a romper todas las cruces y va a venir a decirle a todos los cristianos que se hagan musulmanes porque él es musulmán y que se dejaron engañar. Y se va a casar, va a tener hijos y después se va a morir. Imagínense, esperar todo este tiempo para poder casarse el hombre. Nosotros que estamos solteros nos quejamos. En fin, tienen unas creencias totalmente locas, pero se lo comparto para que cuando ustedes tengan la oportunidad de compartir con un musulmán, sepan qué esperar de ellos y también aprender a cómo poder responderle a ellos. ¿Alguna otra pregunta o comentario con respecto a este video? ¿Pregunta? ¿Comentario? A mí me impresionó mucho el que dice que pues obviamente nosotros los tenemos que conocer a ellos para poder saber qué es lo que piensan y qué es lo que nosotros responderles. Déjame ver si puedo cambiar a WhatsApp sin que ponga pausa. Si no me escuchan es por eso. Okay. Dice, no hay que
no puedes convertir en un buen evangelista competente y efectivo de los musulmanes si no entiendes su mentalidad y actitudes. ¿Me escucharon? Sí, 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 sí. Ok. Eso pues a mí me impresionó bastante, que pues obviamente fue una de las cosas que más me impresionó, el que nosotros no nos pudiéramos convertir en misioneros competentes si no conocíamos bien la palabra. Y ahí me vino a la mente cuando tú dijiste que habías venido, que te habían enviado a misionar sin realmente saber bien la palabra, y eso pues me impactó. O sea, hice el clic, automáticamente vi el video. Ujú. Ok, ahora, ¿quién recuerda lo que dijo Andreas Mauren sobre África? Dice, en África del Sur, el número de los cristianos que se convierten al Islam es igual al de los El que se musulmanes. convierta musulmán. Ajá. Y que también yo vi que obviamente también me impactó cuando no son preparados y los misioneros de nosotros se van a otros lugares y son, en vez de ellos ir a pescar, son pescados por no instruirse en las enseñanzas bien del Corán. Y eso De la pues me Biblia. impactó también. De la Biblia. Exacto. ¿Entiendes? Perdón, en la Biblia. Y hermano, dice que cuando uno comparte con los musulmanes, la puerta se abre para ambos lados. ¿Entiendes? Y por eso nosotros tenemos que estar firmes. Yo recuerdo que mi hermana en una oportunidad me dijo, ay, Eloisa, por favor, Eloisa, ten cuidado. Eloisa, yo estoy preocupada. Yo le decía, ¿por qué? Eloisa, es que tú estás leyendo y hablando mucho de los musulmanes y con los musulmanes y el Islam y los musulmanes y los musulmanes. Y Eloisa, a mí me preocupa, no te vayas tú a terminar convirtiendo en musulmana. Y yo le decía, yo no voy a decir, de esa agua no beberé. Pero, hermano, hasta el día de hoy, no hay nada, nada que a mí me atraiga del Islam. Hermano, porque tú te pones a ver y es desesperanzador por todos lados. No te ofrece esperanza de salvación, no te ofrece esperanza de perdón, no te ofrece esperanza de vida eterna. La opresión de las mujeres, y como mujer peor de peor, por todas las limitaciones y maltratos que sufre la mujer en el Islam. Las mujeres que se convierten al Islam, hermanos, son mujeres manipuladas, son mujeres embolatadas, envueltas en puras mentiras. No se les muestra la verdad y no investigan la verdad. ¿Entiende? Entonces, es triste y por eso también es importante poder tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando yo les decía que los musulmanes me argumentaban, y yo decía que una persona cuando se ve en esa posición tiene... Mariela, ahorita si por favor, mientras yo voy hablando, si puedes leer lo que comentó el hermano Luis en el chat para que nos los leas, por favor. Cuando yo estaba allá, yo decía, uno tiene varias opciones. Una es decir, ay, pobrecito, yo no le hago caso y viví en tu propia burbuja sin mirar alrededor, sin prestarle atención a nada. La segunda es dudar de tu propia fe y caer en las redes de ellos. Y la tercera es ponerte a investigar y a profundizar la palabra de Dios para poder dar respuesta a lo que ellos argumentan. ¿Entiendes? Pero hace falta a nosotros poder dedicarnos y conocer esas verdades. Hermano, es tan fuerte, yo creo que yo les había comentado, no sé, pero en Venezuela en una oportunidad fui a una mezquita y en esa mezquita recuerdo que había una mujer musulmana o una mujer venezolana convertida al Islam, y cuando yo le pregunté a esta mujer que qué pensaba ella de Jesús, ella me dijo, es que Jesús y Mohammed son la misma persona. Lo que pasa es que en árabe se le dice Mohammed y en español se le dice Jesús. Hermano, Mohammed es un personaje que nació en el 570 después de Cristo. 570 años después de Cristo. ¿Usted sabe lo que es eso?
Y esta mujer, y cuando yo le dije, ¿quién te dijo eso? Me dijo, eso fue lo que me dijeron las musulmanas árabes aquí cuando yo llegué a la mezquita, porque estaba casada con un musulmán y fue la forma de adoctrinarla para que ella se hiciera musulmana. Ella muy orgullosamente me decía que sus hijos sabían orar en árabe. Y cuando los niños vinieron y comenzaron a orar en árabe, yo le decía, ¿y qué están diciendo? Y ella me dijo, no sé. Cuando yo le dije, ¿y qué dice la shahada? Que es la confesión de fe islámica que dice, no hay otro Dios que Alá y Mohammed es su profeta. Ella dijo, ay, que no hay otro Dios que Dios y que Dios es muy bueno y bondadoso. Y yo dije, ¿qué? O sea, la mujer no sabía ni papa, hermano, ni papa. Y viven en estas religiones sin saber verdaderamente dónde están parados. Y así son muchos que están en esa religión, que llegan a esa religión por distintas razones, por enamorarse de un árabe, de un musulmán, por sentir vacío, por buscar sentido de pertenencia, por distintas razones. Pero hay una ignorancia muy, muy, muy grande, muy grande. Ok, Leo lo dice el hermano Luis. Ajá, sí, ¿qué dice el hermano Luis? Él dice, yo no puedo creer que los islámicos vayan a ser más poderosos a lo que la palabra dice, que la gloria de Dios llenará la tierra como las aguas cubren la mar. Amén. Y bueno, dice que tiene muchas preguntas, pero dice, ¿por qué no se trata de averiguar y decirle a las personas las maquinaciones del diablo? Todo esto no está mostrando solo las ramas de toda una obra satánica. Si no conoces a Satanás, estamos engañados. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Exactamente, y descubrir, o sea, conocer el Islam es conocer las maquinaciones de Satanás. Y es lo que yo decía también el versículo bíblico que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, ¿por falta de conocimiento de qué? De lo que Satanás está haciendo en el mundo. Obviamente no va a ganar porque se va a cumplir la palabra de Dios, ¿no? Pero ¿qué dice el versículo también de Habacuc? Que dice, y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, ¿no? Pero no es de la gloria de Dios que se va a llenar la tierra, es del conocimiento de su gloria. Entonces, ahí es donde está el problema, porque la gloria de Dios ya está presente, pero lo que falta es el conocimiento de ella. Y por eso es que como cristianos tenemos que ir en estos dos, como apuntando a dos blancos. Y un blanco es, en primer lugar, afianzarnos en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, conocer a Jesús, conocer su propósito, todo esto como cristianos y conocer el Islam, conocer cuáles son sus estrategias, conocer cuáles son sus herramientas, conocer cuáles son sus blancos, conocer todas estas cosas para saber cómo combatirlo. ¿Entiende? Entonces, por eso este entrenamiento es tan importante para la iglesia en general, porque como yo digo, hermano, aunque la gente de nuestra iglesia no salga a evangelizar musulmanes, cuando los musulmanes vengan a islamizarlos a ellos, entonces ellos van a estar alerta, ellos van a estar apercibidos, ellos van a estar con el conocimiento que no les va a permitir caer en la mentira y en las redes y en el engaño de Satanás. ¿Entiende? Entonces, por eso nosotros tenemos que enfocar, es ir enseñando. Mire, ¿qué estamos haciendo aquí? Memorizando versículos bíblicos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aprendiendo a cómo responder, a cómo descubrir, a qué es lo que dice Jesús, por qué lo dijo Jesús, y conociendo cuáles son las estrategias de ello. Y conociendo sus estrategias, conocer también su palabra, conocer el Islam. Cuando yo he hablado con muchos musulmanes, yo siento en cierta parte respeto de parte de ellos porque ellos saben que yo he leído el Corán y saben que yo trato de estudiar el Corán y saben que yo trato de investigar. Entonces, normalmente cuando ellos hablan con las personas, por ejemplo, yo hice una entrevista a un imam ahmadí en Puerto Rico y él venía listo con su tablet, con todo lo que él venía a decir para islamizarme. Solo me pudo leer el primer versículo y apagó su tablet porque después yo no lo debía hablar para más nada. Y él decía, esto no es lo que yo estaba esperando, esto no es lo que yo estaba esperando, porque yo decía, ¿por qué ustedes creen esto? ¿Y por qué ustedes creen esto? ¿Y qué significa esto? No, porque la Biblia dice esto, porque la Biblia dice esto, ¿entiendes? Porque están acostumbrados a hablar con personas que solamente son un vaso vacío, y ese vaso vacío es que lo está llenando con toda esa basura del Islam, y estas personas solo están ahí receptivos, agarrando, chupando como una esponja, ¿entienden? Entonces,
Por eso es que nosotros tenemos que preparar, como repito nuevamente, a la iglesia, que cuando venga un musulmán a decir, no, porque nosotros aceptamos a Jesús. Usted sabe por qué muchos hispanos caen en las redes del Islam, porque los musulmanes llegan diciendo, nosotros creemos en Dios. Nosotros amamos a Jesús. Es más, si nosotros no amáramos y respetáramos a Jesús, no podríamos ser musulmanes. Esto es lo que te dicen. Es más, por ahí tengo un tratado que dice, yo soy musulmán porque amo a Jesús. Ya. Déjame buscarlo aquí un momentito. Eloísa, dime. ¿Sabes que cuando hicimos Manara aquí en Ciudad Guayana, en la mezquita que está cerca del terminal, había una muchacha que nos atendió. Y ella decía, para convencer a las mujeres, porque la reunión era de mujeres, y decía, si ser cristiana es amar a Jesús, es seguir sus enseñanzas, y es hacer todo lo que Él dice que yo haga, entonces yo soy cristiana, para que la gente se confundiera, pues, y quisiera. Y esa es la táctica, porque estuvo hablándonos, pues, y lo que utilizaba para justificar lo del velo era lo que decía el apóstol, de que la mujer cubra su cabeza, y así mismo, como lo decía, porque manejaba el Nuevo Testamento. Entonces, para que veas cómo ellos lo hacen, para poder uno decirse que por eso es que es bueno, porque la misma Biblia dice que tenemos que cubrirnos y todo eso, pues. Claro, por supuesto, como son visitas, tiempo regulado, no íbamos a polemizar ni íbamos a hacer nada allí, simplemente escuchamos. Pero nos dimos cuenta de cómo son las herramientas que ellos utilizan para poder captar mujeres, y realmente captan pues bastantes personas con esas mentiras, esos engaños, y hasta cristianos que no conocen la palabra. Sí, ¿cómo se llama? Yo fui a una mezquita donde dijeron la importancia de la mujer como madre, como esposa, como hija, como no sé qué, y era la madre y la mujer y la madre y la mujer y la mujer, pero porque, entonces a mí me entrevistaron en Radio Nueva Vida, en Puerto Rico, y el hermano que está allí me dice, Eloísa, pero ¿y por qué mienten así? Y yo le digo, claro, pero ya va, si fuimos como 40 personas y 30 eran mujeres, ¿por qué ustedes creen que hablaron tanto de las mujeres? Obviamente ellos van a, ¿cómo se llama? A adecuar su mensaje de acuerdo a la audiencia. Entonces lo primero que a la gente le dicen es, ay, ¿tú eres católico? Si tú eres católico, prepárese para escuchar de María, bueno, hasta por todos lados, ¿entienden? Porque empiezan por María, porque María es la única mujer mencionada en el Corán. Hay un capítulo entero de María mencionado, de la familia de María, a María, no sé qué María, y no sé qué, y comienzan, tú sabes, para que uno crea como que, ay, wow, como dice Mariela, te buscan los puntos claves o los puntos, cuando a mí me dicen, mira, y tú eres católica, y digo, soy seguidora de Jesús. Sí, pero ¿de qué de grupo? Seguidora de Jesús. Y nunca digo, yo soy evangélica, yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo no digo nada, yo digo seguidora de Jesús, para ver por dónde se me van a meter. ¿Entiendes? Porque yo digo, yo no estoy aquí para representar una denominación, un ministerio, yo estoy aquí para representar a Jesús, simplemente. Entonces, algo que también he tratado de hacer es que cuando vamos a las mezquitas, trato de que no solamente nosotros seamos la esponja que vamos a recibir lo que ellos tienen, sino que ellos hablan y yo hablo. Ellos hablan y yo hablo, ¿entiendes? Es importante que así como vamos a escuchar, también tengamos un mensaje que compartir con ellos. Porque también en esas visitas hay otros musulmanes que van a necesitar escuchar lo que nosotros tenemos que decir. Y quizás va a ser la primera vez para ellos. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí. El hermano Luis dice, deberíamos responder, de acuerdo a lo que yo dije, si crees en Jesús, entonces creerías que Jesús murió y resucitó entre los muertos y nos dio vida eterna, y tú dices que Él no murió ni resucitó, tienes el escrito del anticristo. Exacto, sí. Y es que uno, mira, hasta con una sonrisa en la cara tú le puedes decir, entonces ustedes son anticristo, ¿verdad? Ustedes son como el anticristo porque no creen, ¿entiendes? Y cuando alguien te dice, no, porque yo creo en Jesús, porque yo obedezco a Jesús, que fue lo que ella dijo, tienes que decirle, ¿verdad? Entonces tú, y ahí es donde necesitamos conocer los versículos bíblicos para poder argumentar a esto, ¿entiendes? Porque Jesús dijo esto y esto y esto y esto, entonces tú lo practicas, no, entonces no crees en Jesús, ¿entiendes? Entonces no obedeces a Jesús. Y Jesús claramente dice que el que no cree en mí no puede ser salvo, el que no sigue no puede ser salvo, y todas estas cosas, un montón de cosas. Entonces, hay cosas que a veces dicen, no, porque ustedes juzgan. No, yo no juzgo. Ustedes mismos ya son juzgados por parte de Dios, porque Juan, capítulo 3,
habla claramente donde dice que Dios ama al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Pero después el versículo 36, creo, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, tan dulce, tan dulce, tan dulce como que la ira del mismísimo Dios está sobre él. ¿Entiendes? Crees en el Hijo, tienes vida. No crees en el Hijo, no verás la vida, pero no solo eso, sino que la ira de Dios está sobre ti. Y esos son pasajes, hermanos, que necesitamos decirlo. ¿Por qué? Porque nadie va a entender una buena nueva, o nadie entiende, vamos a ponerlo más claro. ¿Cómo tú te das cuenta que algo es bueno? Cuando lo comparas con ¿qué? Con algo malo. Exactamente. Nadie va a entender la buena nueva si no escucha la mala noticia. ¿Y la mala noticia es cuál? Que somos pecadores y que vamos a ir al infierno y que la ira de Dios está sobre nosotros. Y por esa razón, entonces hay una buena nueva. Los musulmanes no creen que son pecadores, los musulmanes no creen que van al infierno, los musulmanes no creen que necesitan un salvador, los musulmanes creen que se van a salvar por sus propias obras. Y por eso es tan importante ayudarlos a ellos a reconocer y a entender, y la revelación obviamente del Espíritu Santo, la convicción del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, es tan importante en todo esto, porque cuando ellos se den cuenta que no tienen salida o que están en una condición que ellos no pueden reparar, ahí es donde van a decir, necesito ayuda. Para que alguien pida ayuda, primero tiene que reconocer su incapacidad de algo, ¿verdad que sí? Tiene que reconocerse incapaz de solucionar. Y ahí es cuando dicen, por favor, ayúdenme. Entonces, los musulmanes necesitan conocer, entender esta condición antes de que puedan decir, yo quiero la salvación. Porque de otra forma, ellos no van a querer algo que no saben que necesitan. Comprendemos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a? Es como tú vas a ofrecer un producto que la gente dice, no, pero es más, de hecho, en el marketing, porque nosotros tenemos que aprender aún de lo secular, los de marketing, para poder vender un producto, primero crean la necesidad. ¿Usted sabía eso? Primero le hacen ver a la gente que necesitan algo. Y después que ya han ayudado a la gente a darse cuenta que necesitan algo, es cuando dice, y tenemos la solución para ti. Aquí tenemos tal producto. ¿Entiendes? Entonces, primero te crean la necesidad para después presentarte la solución. Cuando nosotros vamos a evangelizar, primero tenemos que ayudar a las personas a entender su necesidad de Jesús para después presentar lo que Jesús ofrece. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario, pregunta, sugerencia, duda? Bueno, sabes que mi hermana está trabajando con una musulmana, que ya tiene tiempo con ella, y ella una vez también llegó a decir que quería ser cristiana y nosotros estábamos emocionadísimos porque wow, qué fino, pero de un tiempo para acá ha pasado por muchas dificultades, muchas situaciones, porque recientemente quedó viuda, ahora se tiene que volver a casar, tiene 4 hijos, está en un conflicto. Entonces, la cuestión es que ella, Alexandra le ha dicho varias veces que hay muchas cosas que hace mal, que es pecadora, pero ella dice que no, que ella es buena, ella no es mala, ella es buena. Entonces mi hermana siempre le dice, y por la palabra le dice, mira, la palabra de Dios dice esto, pero ella todavía no lo ha visto. Dice, el único bueno es Dios, no hay nadie bueno, todos somos malos. Y entonces ella dice, no, yo no digo eso. Y le dice todas las cosas malas que ha hecho, pero ella todavía se sigue viendo buena. O sea, que ha sido bastante difícil para que ella reconozca, aunque está muy necesitada, y le pide mucha oración a mi hermana, porque cada vez que mi hermana ora es como una liberación porque se queda dormida, cosa que no puede hacer porque no puede dormir bien.
y cada vez que mi hermana ora, ella se queda dormida y siempre le dice, órame, órame. Es como que yo le digo, Sana, ella te tiene como un amuleto. Ella es chiquita. Entonces, porque cada vez que ora, ella se queda, y muchas veces Alessandra la llama por teléfono para que le ore. Y yo, ay, Dios mío, pero claro, Alessandra ora. Y Alessandra le dice directamente, porque Jesucristo es tu Señor, tú tienes que creer, la libera, le dice de todo, pero ella todavía no ha reconocido, o sea, todavía está vendada, pues no ha sido revelado Jesucristo, pero está en ese proceso. Entonces es difícil, a nosotros se nos ha sido difícil para que ella reconozca que necesita, pues que es pecadora, porque ella no se ve pecadora, ella se ve buena madre, se ve buena hija, se ve buena en todos los aspectos, y cosas que realmente no lo es. Tremendo. Hay una... perdón, esos son los cachorritos. Hay una forma de poder enseñar un poco sobre esto a los musulmanes. No sé cuántos de ustedes han escuchado un término que es halal. Halal. Lo voy a escribir en el chat. Halal significa permitido y haram significa prohibido. Ahí está en el chat. Halal es permitido, haram es prohibido. Entonces, para los musulmanes, ellos tienen prohibido comer cerdo en cualquier forma o cualquier derivado del cerdo, ¿ok? Los musulmanes tienen permitido comer la comida halal, ¿ok? No sé cuántos han escuchado este término, ahora es muy común ver restaurantes que digan comida halal. Entonces, esto de lo que se trata es de comida, especialmente las carnes, de cualquier carne, de pollo, de res, de pescado, lo que sea, que dicen que cuando matan al animal, ellos degollan al animal para dejar salir la sangre, ¿ok? Entonces, cuando ellos van a matar al animal, dicen Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que es en el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. Entonces, esto hace, es como le digo, no pueden comer nada que tenga sangre. Entonces, esto es halal. Cuando yo hablo con los musulmanes y ellos me dicen que ellos pueden entrar al paraíso por sus buenas obras, recuerdan que para los musulmanes su salvación está basada en las obras. Ellos creen que tienen a un ángel a su lado derecho y un ángel a su lado izquierdo, desde el día de su nacimiento. El ángel de su lado derecho está reportando las obras buenas en un libro y el ángel del lado izquierdo está reportando las obras malas en un libro. Y dice que el día del juicio, este libro va a ser pesado en una balanza y lo que determine la balanza va a determinar si esta persona va al paraíso o si va al infierno. Los musulmanes creen que aunque una persona vaya al infierno porque sus obras malas pesaron más que las buenas, creen que van al infierno, pagan por sus pecados y de todas formas después van al paraíso. ¿Okay? O sea que ven el infierno como una especie de purgatorio. Denme un segundito ya. Vilmita está helado. No, caliente, no. Te va a hacer mal. ¿Tú crees ese o este? Ese es duro, ese es suave. No, pero necesito caliente. Ok, entonces, los musulmanes creen... No pueden oír. ¿Me escuchan? Ok, los musulmanes creen esta parte, ¿no? Que por sus obras van a ir al cielo y aunque vayan entonces, aunque las obras buenas pesen más y eso le garantice el cielo, dicen que aún de camino al cielo, Alá puede decir que ahora se va al infierno y simplemente se va al infierno. Así que nunca tienen certeza ni siquiera por mayor cantidad de obras buenas que van a ir al paraíso. Ahora,
Cuando uno habla de esto, uno le dice a un musulmán, ¿tú crees que, y usted le pregunta a un musulmán, si tú mueres esta noche, ¿tú estás seguro que tú vas a ir al paraíso? Y la mayoría de los musulmanes te van a decir no, porque ni siquiera Mohammed, de acuerdo al Corán, estaba seguro que iba a ir al paraíso. O sea, que tenía que esperar la decisión final. Mientras que Jesús nos dice claramente que a través de él nosotros podemos llegar al Padre, ¿no? Nos da una garantía, una certeza. Entonces, cuando usted le pregunta, ¿tú crees que vas a ir al paraíso? Te van a decir que no, que tienen que esperar el día del juicio. Pero usted le pregunta y le tiene que decir, bueno, vamos a hacer un ejemplo con la carne halal, que es la carne permitida, ¿ok? La carne que fue degollada. Entonces usted le dice, si tú tienes 1 kilo o medio kilo de carne halal y medio kilo de carne haram, ¿ok? Y entonces a este medio kilo le ponemos, lo juntamos, el medio kilo y el medio kilo, ¿tú te lo puedes comer? Y te van a decir, no. Tú le dices, ok, si tenemos 750 gramos de carne halal y 250 gramos de carne haram y las mezclamos, ¿te las puedes comer? No, te van a decir. Ok, bueno, tenemos 999 gramos de carne halal y le ponemos 1 gramo de carne haram, ¿te la puedes comer? Te van a decir, no. Tú dices, interesante, porque 1 gramo de carne haram contamina todo el resto de la carne halal, ¿verdad que sí? Me dice, sí. Entonces, Dios es un Dios 100% santo, santo. Y el pecado y Dios no pueden cohabitar en el mismo lugar. Entonces, eso quiere decir que 1 gramo de pecado en tu vida, un pecado que tú hayas cometido en tu vida, te hace impuro e incapaz de poder estar en la presencia de Dios en el cielo. Y no estamos hablando de cuántas obras buenas y malas están pesando. Una sola obra mala que tú hayas cometido en tu vida, aunque hayas tenido 999 obras buenas y tienes una obra mala, esa obra mala no te va a permitir entrar al cielo, porque Dios es santo y no cohabita con el pecado. Así que hay una sola forma de poder librarnos, no solo de esa obra mala, sino de cualquier obra mala que nosotros hayamos hecho. Y es lo único que nos limpia de pecado para poder entrar a la presencia de Dios. ¿Usted qué cree que te va a decir esa persona? Dígame usted qué cree que le va a decir. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para hacer? ¿Cuál es esa cosa? Exacto. Cuando yo digo, solamente hay una cosa que puede limpiarnos de todo y cualquier pecado para poder entrar ante la presencia de un Dios justo, de un Dios santo. Te van a decir, ¿cómo? Y ahí es donde usted va a ayudar a esta persona a darse cuenta que es incapaz de poder entrar a la presencia de Dios por sus obras. Porque puede ser buena madre, porque puede ser buena hija, porque puede ser esto, pero si reconoce, aunque sea un pecado, ya eso te va a ayudar a ti para ayudarle a entender a ella que ese único pecado la hace incapaz e inmerecedora de la presencia de Dios. Amén. ¿Les parece útil ese ejemplo? Amén. Cuando tú has hecho eso, ¿a qué respuestas te han dado? ¿Han personas aceptado a Jesús, musulmanes? No han aceptado a Jesús, pero quedan pensando en que Jesús es su solución. Y acuérdense, hacer pensar a un musulmán, hacer dudar a un musulmán, ya nosotros estamos ganando porque son cosas que quizás nunca habían escuchado en su vida. ¿Ok? Entonces, bueno, para la próxima clase ya tenemos los versículos que les comenté, Isaías 9:6, 7:14 y Primera de Juan 2:22, ¿ok? Para la próxima clase vamos a discutir el video número 3 y también voy a darle algunas herramientas de evangelismo, ¿ok? Entonces vamos a dividir la clase en esas 2 partes. ¿Perfecto? Listo, pues que Jesús los bendiga, me los guarde. Dígame.
Quería decir algo rapidito. A mí dando el ejemplo que tú diste ahora mismo sobre las dos carnes, una vez yo leí un libro de Gloria en su Santidad, y ese libro nos decía que si uno tuviera una agua pura, y le echara una gotita de veneno, dame un segundo, y le dabas una gotita de veneno, si tú te la beberías. Y cuando yo le hice ese ejemplo a los nenes en el salón de clase, quedaron bien impactados, que obviamente no se lo podían tomar. Sí, aún así, un niño puede entender un clásico ejemplo como ese de poder de que ese alimento puede ser contaminado con solamente 1%, es bien poderoso. O sea, y los nenes se quedaron sumamente pensando. Y entonces también traímos a la clase de como un polvito limpiaba el agua y la purificaba, que también así el Señor la hacía con nosotros. Gloria a Dios. Bueno, gracias por eso, Sugel. Bueno, entonces quedamos así para la próxima clase. Estoy disponible por WhatsApp para cualquier pregunta y los versículos, oración, estar orando toda la semana por los musulmanes, y entonces los que no vieron el video 3 por alguna razón, entonces tienen chance para verlo y lo discutimos la próxima clase, ¿ok? Bueno, Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por esta clase, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste conectarnos, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú guardando nuestros sueños y que seas tú ayudándonos, Padre, a poner por obra todo lo que aprendemos, que tú pongas a musulmanes en nuestros caminos y que nos des la oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra con ellos, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, oramos y bendecimos la vida de cada uno de nuestros hermanos. Amén. Amén. Buenas noches. Bye, bye. Dios le bendiga.